Usé la llave de repuesto que me dio mi hijo para entrar en su casa. Quería darles una sorpresa, pero la sorpresa me la llevé yo. Desde el pasillo, oí la voz de su mujer hablando por el altavoz del teléfono. No puedo llevarla, mamá, decía. Con esa ropa de pueblo, es una vergüenza social. Hablaba de mí. De la mujer que había pagado los 20.000 euros de su crucero de lujo por los fiordos. En ese instante comprendí que yo no era su familia. Era su cajero automático. Y lo que ellos no sabían es que ese cajero estaba a punto de quedarse sin fondos. Para siempre. Llegué a su casa a las 7, tal y como ella me había indicado en su mensaje. El piso de Salamanca, solo con verlo desde el portal, ya se sabe lo que cuesta. Todo brilla. El mármol del suelo está tan frío que casi se siente a través de los zapatos. A ella le gusta así. Minimalista, lo llama. A mí me parece más una galería que un hogar. No hay ni una sola foto de familia en las paredes, solo esos cuadros abstractos que una mira y no sabe qué mirar. Mi hijo, Javier, me abrió la puerta. Me dio un abrazo, pero fue un abrazo flojo. Conozco ese abrazo. Es el de un hombre con prisa, con la cabeza en otro sitio. Pasa, mamá. Sofía está terminando la cena. Lo dijo, pero yo sabía de sobra que ella nunca cocina. Seguramente era comida de algún restaurante de la calle Serrano. El olor que había en la casa no era de guiso casero, era de velas aromáticas y ambientador. Olor a limoncillo. Ella salió del dormitorio. Llevaba un vestido de seda blanco, el pelo recogido en un moño perfecto y los labios pintados de rojo. Siempre parece que va a salir en una revista. Ya estás aquí, mamá. Siéntate, voy a por el vino. No me preguntó qué quería beber. Ella siempre asume que lo sabe todo. Se giró hacia mi hijo y le lanzó una mirada. Le vi dar un respingo y correr a la cocina a ayudarla. Seguramente algo no estaba a su gusto. Me senté en el sofá. También era blanco, de piel, tan liso que una se resbala. Sobre la mesa, un jarrón con lirios blancos, impecables. Todo era blanco, tan limpio que te hacía sentir sucia. Trajeron una botella de vino blanco. Ella lo sirvió en 3 copas altísimas. Albariño, mamá. Para el pescado. Yo solo asentí. A mí me gusta más un buen Rioja, de los que bebía mi marido, Arturo. Pero no dije nada. Hace mucho que aprendí a no decir lo que quiero. Sirvieron la cena. Lubina a la sal con espárragos. La presentación era muy bonita, cada cosa en una esquina de esos platos cuadrados y enormes. Javier comía rápido, con los ojos pegados al móvil. Ella, no. Ella comía despacio, y cada poco cogía el teléfono para hacerle una foto al plato. Después se ponía a teclear. Para sus redes sociales, supongo. Para que sus amigas la vieran. Su vida entera parecía hecha para que los demás la miraran. Por cierto, mamá, dijo de repente, dejando el móvil. Quería darte una buena noticia. La miré, y luego miré a mi hijo. Él levantó la cabeza del teléfono. Parecía tenso. La familia se va de viaje. He reservado un crucero por los fiordos noruegos. Lo dijo con una sonrisa radiante. Esa sonrisa, yo lo sé, es su sonrisa para las fotografías. ¿Noruega? Qué lejos, respondí. Sí. Será increíble. Vienen también unos amigos míos, algunos influencers.
Tendremos unas fotos para toda la vida. Dijo tendremos. La palabra nosotros me calentó un poco el corazón. Hacía tanto que no hacíamos un viaje en familia. Desde que murió Arturo, yo no había salido de España. Eso debe de costar mucho, dije. Javier tosió. Ella le lanzó una mirada cortante. No te preocupes por eso, dijo, con una voz que pretendía ser dulce. Es gracias a tu ayuda con la empresa de Javier que podemos permitirnos esto. Considéramelo un regalo que nos hacemos todos. Has trabajado mucho. Yo lo sabía de sobra. Tu ayuda significaban los casi 100.000 euros que yo había puesto en la conservera de su padre en los últimos 2 años. La mala gestión de mi hijo y las ideas de bombero de ella para la publicidad la tenían al borde de la quiebra. Sin mi dinero, la empresa ya no existiría. Pero oírselo decir me alegró. Al menos se acordaba. Vendrás, ¿verdad? Te he reservado un camarote para ti sola. Con balcón al mar. Claro que iré. Iré, dije, intentando que no se me notara la emoción. Y el resto de la cena habló sin parar del viaje. De la ropa que se iba a comprar, de la cena de gala con el capitán, de los glaciares. Mi hijo apenas hablaba, solo asentía. Intenté contar una historia de cuando Arturo y yo salimos en barca en Cudillero, mi pueblo, en Asturias. Les hablé del barco de madera, del pescado fresco que asamos en la orilla. Aquello sí que era bonito, el aire puro. Sí, me imagino, me cortó, sin el más mínimo interés en su voz. Bueno, ¿tomamos el postre? He encargado una mousse de maracuyá. Se levantó para retirar los platos, sin dejarme terminar. Cuando me fui, mi hijo me acompañó a la puerta. ¿Estás contenta, mamá? Me preguntó en voz baja. Sí, hijo. Gracias. Le abracé, esta vez más fuerte. Pero por encima de su hombro, la vi a ella. Estaba de pie en el salón, con los brazos cruzados, mirándonos. Tenía una expresión fría. No sonreía. En ese momento, tuve una extraña sensación de inquietud, pero la aparté. Me dije a mí misma que eran cosas de la edad, que me preocupaba por nada. Me iba de viaje con mi familia. Y eso era lo único que importaba. Pasaron unos días. En casa, mientras ordenaba un viejo baúl de mi marido, encontré la pequeña caja de música de madera. La que Arturo trajo de un viaje a Portugal, mucho antes de que naciera Javier. Era la que le regalamos a nuestro nieto, a Mateo. El otro día, en mi casa, se le olvidó. La cuerda se había roto y yo la había llevado a un viejo relojero de la calle Mayor para que la arreglara. Ahora volvía a sonar esa vieja melodía. Pensé en llevársela. Los niños de ahora tienen demasiados aparatos electrónicos, pero un recuerdo de su abuelo es otra cosa. Llamé a mi hijo, pero no contestó. Estaría en alguna reunión. Se me ocurrió que podía pasarme por su casa, darles una sorpresa. Total, está a un cuarto de hora en coche. Llegué al portal y llamé al timbre. Nadie contestó. Volví a llamar. Silencio. Pero me pareció oír un murmullo de voces dentro. Estarían en el dormitorio y no oirían el timbre. Javier me había dado una copia de la llave para emergencias. Abrí la puerta con mucho cuidado, empujándola despacio. Javier, Sofía, soy yo, dije en voz baja. Nadie respondió. Pero las voces se oían más claras. Venían del dormitorio principal, la puerta estaba entornada. Era la voz de ella,
Hablaba por teléfono, seguramente con el altavoz puesto. No puedo llevarla, mamá. No puedo. Me quedé helada en el recibidor. La caja de música, de repente, pesaba 1 tonelada en mis manos. ¿Pero por qué no? Contestó una voz de mujer mayor desde el teléfono. Era su madre, Isabel. ¿Te la imaginas? ¿A ella? ¿Con uno de sus vestidos de flores en la cena de gala del capitán? ¿O contando sus batallitas de ese pueblo pesquero suyo? Mis amigos van a estar ahí, gente importante, influencers. Es una vergüenza social, mamá. Cada palabra era un golpe. Vergüenza. Yo era una vergüenza. Pero si el viaje lo paga ella, dijo la voz de su madre. ¿Y qué? Ese dinero es casi de Javier. No te preocupes, tengo un plan. Le diremos que la naviera ha limitado el grupo a los 25 más cercanos. Técnicamente es verdad. Mi familia, la de Javier, los amigos importantes. Ella no entra en esa categoría. Oí una risita al otro lado del teléfono. Entonces oí la voz de mi hijo, una voz débil. Sofía, por favor, no hables así de mi madre. Tú te callas, le espetó ella. Tú te callas, Javier. No tienes ni idea del esfuerzo que me cuesta mantener esta imagen. Ella lo estropearía todo. Además, ya hemos sacado todo lo que podíamos de ella. El piso, la empresa, las vacaciones. Ha cumplido su función. Después de este viaje, vas a ponerle límites de una vez por todas. No puede seguir apareciendo cuando le da la gana. Ha cumplido su función. Ya no oí nada más. Un zumbido me llenó los oídos. La caja de música estaba helada en mi mano. Retrocedí, paso a paso, sin hacer el más mínimo ruido. Puse la mano en el pomo de la puerta y lo giré con una lentitud infinita. Salí y volví a cerrar la puerta. No hizo ni el más mínimo clic. Como si yo nunca hubiera estado allí. No sé cómo conduje hasta casa. Solo recuerdo que me senté en el viejo sillón de Arturo. El sillón donde él se sentaba a leer el periódico y a sonreírme. No lloré. Las lágrimas no salían. Dentro de mí, algo se había roto, sí, pero otra cosa, algo frío y duro como el acero, empezaba a forjarse en su lugar. Me quedé allí sentada, a oscuras, durante mucho tiempo. La habitación estaba en silencio. La casa estaba en silencio. Y comprendí una verdad mucho más dolorosa que las palabras de aquella mujer. La verdad era que siempre había estado sola. Me quedé sentada. No sé cuánto tiempo. El sillón de mi marido me envolvía como una concha vacía. Fuera, la noche de Madrid se había vuelto densa. No encendí las luces. La oscuridad me hacía sentir segura, como si pudiera esconder mi rostro, esconder la estupidez de la que acababa de darme cuenta. Ha cumplido su función. La frase me arañaba los oídos, una y otra vez. Me levanté. Tenía el cuerpo rígido. Subí al despacho de él. La habitación seguía igual que el día que se fue. Aún olía a papel viejo y a la madera de cedro de su caja de puros. Todo en orden. Arturo era un hombre ordenado. Al fondo, bajo la ventana, estaba el baúl de roble. Lo trajimos de Asturias cuando nos mudamos. Dentro guardaba lo que él consideraba importante. No era dinero. Eran recuerdos. Me temblaban las manos al abrir el cierre de latón. Un vaho a humedad y a tiempo guardado me dio en la cara.
Encima de todo, un fajo de fotografías envueltas en papel de periódico amarillento. Saqué una. Éramos él y yo, en el puerto de Cudillero. ¡Qué jóvenes! Yo con el pelo negro, y la sonrisa de mi marido, tan luminosa como el sol del norte. Pasé las fotos. Mi hijo de niño, corriendo por la playa. Javier un poco más mayor, con el uniforme del colegio, muy serio. Me detuve en una. Javier, con 16 años, de pie junto a su padre, dentro de la fábrica de conservas. Los dos con delantales blancos. La mano de Arturo sobre el hombro del chico. Su cara era puro orgullo. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Él me llamó a la fábrica. Mira esto, Carmen, me dijo, con la voz llena de alegría. Sostenía una lata de anchoas en aceite de oliva, con la etiqueta azul que él mismo había diseñado. El chico ha hecho su primera producción completa. De principio a fin. Mi hijo estaba a su lado, rojo de vergüenza pero con los ojos brillantes. Miraba a su padre con una admiración infinita. Esto no son solo latas, hijo, le dijo Arturo, con su voz grave. Esto es el honor de la familia Vega. Es la calidad. Es la honestidad con la gente que paga por nuestro trabajo. Le puso la lata en las manos. Algún día, todo esto será tuyo. Tienes que prometerme que lo cuidarás, que lo harás crecer y que nunca perderás el alma de este negocio. Te lo prometo, papá, dijo el chico, con una convicción que le salía de dentro. Algún día seré como tú. Una lágrima caliente cayó sobre la fotografía. La limpié deprisa. Una promesa. Una promesa olvidada. Debajo de las fotos estaban los viejos libros de cuentas. Abrí uno. La caligrafía de Arturo era clara, perfecta. Cada ingreso, cada gasto, anotado con cuidado. Beneficios estables. Un crecimiento lento pero seguro, como era él. Nunca malgastó el dinero en tonterías. Su padre se había dejado la piel en esto. ¿Y tú qué has hecho, Javier? Has dejado que tu mujer convierta el legado de tu padre en una herramienta para presumir. Has usado mi dinero para tapar los agujeros que abrían sus estúpidas campañas de publicidad. Has permitido que el nombre de los Vega, un nombre que tu padre defendió con honor, se convirtiera en una cáscara vacía. El dolor en mi pecho ya no era el de una madre abandonada. Era la rabia de una viuda que ve cómo pisotean la memoria de su marido. Aquella mujer tenía razón. Yo ya había cumplido mi función. Pero no la que ella pensaba. Mi función como cajero automático se había terminado. Ahora, mi función era proteger lo que quedaba de Arturo. Proteger su honor. Aunque para ello tuviera que enfrentarme a mi propio hijo. Cerré el baúl. El golpe seco de la tapa de madera resonó en la habitación silenciosa. Cuando me puse en pie, ya no me temblaban las manos. Las lágrimas se habían secado. En mi cabeza solo había una claridad fría, afilada. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. No había dormido, pero no me sentía cansada. Tenía una extraña lucidez en la cabeza. Ya no sentía dolor. El dolor se había congelado hasta convertirse en un propósito. Abrí el armario, pasando de largo los vestidos de flores y los jerseys suaves que solía ponerme. Mis manos se detuvieron en un traje de chaqueta gris ceniza, hecho a medida, de tela gruesa. Fue un regalo de Arturo, para nuestras bodas de plata. Casi nunca me lo ponía.
demasiado serio, demasiado imponente. Hoy lo necesitaba. Me puse el traje, me recogí el pelo y me calcé unos zapatos bajos de piel que solo usaba para las ocasiones importantes. Cuando me miré en el espejo, no vi a una pobre anciana. Vi a la señora Carmen Vega, la viuda de Arturo Vega. No desayuné. Solo me tomé un café solo, sin azúcar, amargo. El amargor me mantenía despierta. Cogí las llaves del coche y salí de casa. El despacho de don Alejandro estaba en el barrio de las Letras, en una de esas calles adoquinadas. No era un edificio ostentoso de cristal como los de la Castellana. Era antiguo y solemne, como él. Alejandro era el mejor amigo de mi marido, se conocían desde que eran 2 muchachos en Asturias. Fue él quien llevó siempre los papeles de la empresa y, más tarde, el testamento de Arturo. Su secretaria de toda la vida me reconoció al instante. Me hizo pasar a su despacho sin necesidad de preguntar si tenía cita. Don Alejandro estaba sentado detrás de una enorme mesa de madera, llena de libros y legajos. Tenía más de 70 años, el pelo completamente blanco peinado hacia atrás y unas gafas de concha. Al verme, se levantó con una sonrisa amable. Carmen, qué alegría. ¿Estás bien? Estoy bien, Alejandro. Gracias. No hubo más charla. No había venido a recordar viejos tiempos. Me senté en la silla frente a él, con el bolso sobre el regazo. Vengo porque necesito que me ayudes con unos asuntos, dije, sin rodeos. Quiero cambiar algunas cosas. Me miró por encima de las gafas, con sus ojos astutos. ¿Tú dirás? Lo primero, quiero cancelar, con efecto inmediato, las 2 tarjetas de crédito adicionales que están a nombre de mi hijo, Javier Vargas. Enarcó una ceja. ¿Con efecto inmediato? ¿Ha pasado algo, Carmen? Esas tarjetas llevan activas más de 10 años. Ha pasado que ya es hora de que se las arregle solo, Alejandro. Le he protegido durante demasiado tiempo. Mi voz era monótona, sin emoción. Le vi asentir levemente, como si comprendiera algo. No preguntó más. Descolgó el teléfono, llamó al banco y dio las órdenes con una voz clara y autoritaria. Una cosa menos, dije cuando colgó. Lo siguiente, quiero detener la transferencia mensual de 3.000 euros a su cuenta. A partir de este mismo mes. Esta vez, no pudo ocultar su preocupación. Se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y se frotó el puente de la nariz. Carmen, estas son decisiones muy serias. El chico lo pasará mal. Es un hombre de 40 años, con una mujer y 2 hijos. Pasarlo mal es parte de la vida. Su padre, a su edad, levantó un negocio de la nada. Necesita aprender a ser un hombre. Hubo un largo silencio. Oía el tic-tac del viejo reloj de péndulo que había en un rincón. Y una cosa más, dije, y esta era la más importante. Quiero modificar mi testamento. Don Alejandro suspiró. Un suspiro largo y pesado. Se puso las gafas de nuevo y me miró directamente a los ojos. ¿Cómo quieres modificarlo? Mi casa, cuando yo muera, no será para Javier. Entonces, ¿quieres dejársela a tus nietos? No. Quiero que la casa se venda y que todo el dinero se done a la Asociación de Mujeres Mayores de Asturias, una organización que ayuda a ancianas sin recursos en mi tierra. Vi la sorpresa en su cara. Todas mis acciones de la empresa, mis ahorros, mis fondos de inversión, todo, continué, con voz firme, irá también a esa asociación. Carmen,
Por Dios, ¿estás segura? Eso significa que el chico no recibirá nada. Ya lo ha recibido, repliqué, y noté un ligero temblor en mi voz, pero lo controlé. Ha recibido su herencia en vida durante los últimos 10 años. Ahora me toca a mí usar lo que queda, lo mío y lo de Arturo, para hacer algo que de verdad merezca la pena. Don Alejandro se reclinó en su silla. Miró por la ventana, hacia un viejo roble que perdía sus últimas hojas. Arturo se llevaría un disgusto al ver esto, Carmen, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Pero creo que le dolería mucho más ver su legado pisoteado y a su hijo convertido en un cobarde que vive del dinero de su madre. No dijo nada más. Sabía que mi decisión estaba tomada. Preparó los documentos. Esperé pacientemente, con la espalda recta y las manos quietas sobre el bolso. Cuando todo estuvo listo, me tendió una pluma estilográfica. Firma aquí. Cogí la pluma. La punta rasgó el papel con un sonido seco y definitivo. Mi nombre. Carmen Vega. Mi firma, clara y firme, como la de Arturo. Cuando terminé, una sensación extraña me recorrió. No era satisfacción. No era alegría. Era paz. Una paz helada y definitiva. Como si acabara de extirpar un tumor que llevaba mucho tiempo creciendo dentro de mí. Doloroso, pero necesario para seguir viviendo. Me levanté. Gracias, Alejandro. Cuídate, Carmen, dijo él, con la voz grave. Salí del despacho, a la luz pálida de la mañana. La ofensiva había terminado. Sin un solo grito. Sin una sola acusación. Solo silencio. Y sabía que ese silencio, muy pronto, se convertiría en una tormenta. Una tormenta que les estallaría a ellos muy lejos de aquí, en un barco de lujo en mitad del mar. Y yo ya no estaría allí para protegerlos. Los primeros días, no pensé en ellos. Desenchufé el teléfono móvil y lo guardé en un cajón. Me dediqué a la casa, a cuidar de las plantas del patio, a terminar un libro que llevaba meses a medias. El silencio de la casa ya no era pesado. Era mío. Yo lo había elegido. Pero el jueves por la noche, supe que era su primera cena de gala en el barco. Y no pude evitarlo. Me preparé una tila, me senté en el sillón de Arturo y cerré los ojos. Y lo vi. Vi un comedor inmenso y lujoso, con lámparas de araña y mesas vestidas de blanco. Vi a aquella mujer, la mujer de mi hijo, sentada en una mesa grande, rodeada de sus amigos. Esos influencers de los que hablaba. Ella reía, con esa sonrisa suya tan brillante, pero sus ojos iban de un lado a otro, controlando quién la miraba. Mi hijo estaba a su lado, incómodo en un traje que parecía apretarle. Un camarero se acercó con una cubitera de plata. Contenía una botella de champán. El mejor que tengan, casi pude oírle decir a él, esforzándose por parecer un hombre de mundo. Para celebrar nuestro viaje. Los de la mesa aplaudirían. Ella le sonreiría, satisfecha. Le gustaban esos gestos, esa apariencia de riqueza. El camarero descorcharía la botella y, después, le presentaría a mi hijo el datáfono. Le vi sacar la cartera con un aire de suficiencia, entregando una de las tarjetas doradas. Me imaginé al camarero pasando la tarjeta. Y luego su ceño fruncido. Pasándola una segunda vez. Nada. Señor, hay un problema con la tarjeta, le diría en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los de alrededor lo oyeran. Imposible, respondería mi hijo,
con la voz un poco más aguda. Inténtelo otra vez. Será la cobertura en alta mar. El camarero lo intentaría una tercera vez. Y negaría con la cabeza. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido denegada. Puedo ver la escena. La sonrisa de ella, congelada en su cara. El silencio incómodo en la mesa. Javier, con la cara pálida, buscando torpemente otra tarjeta en la cartera. Pruebe con esta. El mismo resultado. Denegada. La humillación. Es como una mancha de aceite en un mantel blanco. Vi como uno de sus amigos tenía que sacar su propia tarjeta para pagar la botella. No te preocupes, le diría, pero su tono estaría lleno de esa lástima que es peor que el desprecio. Estaba segura de que ella no diría una palabra más en toda la noche. Solo miraría su plato, clavándole a mi hijo la punta de sus tacones por debajo de la mesa. Abrí los ojos. Bebí un sorbo de tila. Estaba tibia. Imaginé el día siguiente. El barco atracado en un fiordo. El paisaje sería majestuoso. Los amigos de ella habrían contratado una excursión privada en helicóptero para ver los glaciares desde el aire. Y los vi a ellos, a mi hijo y a su mujer, apartados en una esquina de la cubierta, viendo cómo el resto del grupo subía a la lancha que les llevaría al helipuerto. Me imaginé a Javier, caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Llamándome a mí, una y otra vez. Llamando al banco, solo para que una voz automática le informara de que las tarjetas habían sido canceladas por el titular principal. El pánico. Y después, la rabia. Casi pude ver la videollamada de ella a su madre, ya en el camarote. Mamá, está loca. Tu hija está loca. Gritaría, con lágrimas de furia. Nos ha cancelado todo. Estamos aquí atrapados sin un euro. Todo el mundo nos mira como si fuéramos unos muertos de hambre. Es la peor humillación de mi vida. Pero no creo que su madre la consolara. Me imaginé el rostro de Isabel, agrio y calculador, en la pantalla del teléfono. Te lo advertí, Sofía, le diría, con su voz afilada. Hay que saber gestionar la fuente. Te dije que tenías que ser más dulce, que tenías que tenerla contenta. Pero no. Tenías que provocarla. Ahora te aguantas y lo arreglas tú. A mí no me metas. Y le colgaría. Dejándola sola con su desesperación. Sola con mi hijo, el hombre que ya no podía darle la vida que ella creía merecer. Me levanté y salí al patio. El aire de la noche era fresco. No sentía satisfacción. Sentía un vacío frío y tranquilo. Había hecho lo que tenía que hacer. Era una lección que debían aprender solos. El teléfono fijo del salón empezó a sonar. Sabía que era él, que de alguna manera había encontrado el número. El timbre era insistente, agudo, un aullido desesperado que rompía la paz de mi casa. Lo dejé sonar. Me agaché y quité una hoja seca de la gardenia que plantó Arturo. Pronto volvería a florecer. Su perfume llenaría todo el patio. El teléfono fijo sonó sin parar durante toda la semana. Sobre todo por las noches, cuando me imaginaba que ellos volvían al camarote después de otro día de humillación. No lo cogí. El timbre gritaba, insistente, y luego se callaba. Y al rato, volvía a empezar. Era como un aullido que llegaba de un mundo lejano, un mundo al que yo ya no quería pertenecer. Una mañana, después de que el teléfono sonara por quinta vez en menos de una hora,
Me levanté. Fui al dormitorio y saqué una vieja maleta del armario. No la del crucero. Esa maleta, con el vestido azul cielo que me había comprado, seguía abierta en el cuarto de invitados, como el cadáver de una ilusión. Cogí otra, una maleta de lona que había sido de mi marido. No metí mucha ropa. Unos pantalones cómodos, un par de jerseys gruesos, los zapatos de caminar. Guardé el libro que estaba leyendo, el fajo de fotografías viejas y la pequeña caja de música de mi nieto. La guardaría hasta que el chico se mereciera de verdad tenerla. Llamé a Pilar, mi vecina. Era la única amiga que tenía en Madrid. Le pedí que le echara un ojo a la casa. ¿A dónde vas, Carmen?, me preguntó, con la voz cargada de preocupación. Vuelvo a casa, le respondí. Ella no preguntó más. Ella lo entendió. Salí de Madrid cuando la ciudad aún dormía. El coche se deslizó fuera de los barrios ricos, lejos de las grandes autopistas. Poco a poco, el paisaje empezó a cambiar. Los edificios dieron paso a los campos secos de Castilla. Y luego, al ir subiendo hacia el norte, el mundo se transformó. Apareció el verde. Las colinas áridas se convirtieron en montañas imponentes, con jirones de niebla en las cumbres. El aire que entraba por la ventanilla ya no era seco y caliente, era húmedo y olía a hojas, a tierra mojada. Hacía 10 años que no hacía ese camino. Desde el día en que trajimos las cenizas de Arturo para esparcirlas en el mar de Cudillero. Cuando vi las primeras señales que indicaban Asturias, el corazón me dio un vuelco. Ya estaba aquí. Mi tierra. El lugar donde nací, donde conocí a mi marido, donde empezamos todo de la nada. Conduje por pueblos pequeños, aldeas colgadas de las laderas de las montañas. Y al final, lo vi. El mar. Un azul profundo que se extendía hasta el infinito. Seguí la carretera que serpentea junto a la costa y, de repente, allí estaba. Cudillero. El pequeño pueblo de pescadores, con sus casas de colores apiladas unas sobre otras, aferradas al acantilado como una bandada de pájaros. Todo seguía igual. El mismo olor a salitre y a pescado fresco flotando en el aire. El mismo graznido de las gaviotas sobre los tejados. No fui a la antigua casa de la familia. La habíamos vendido hacía mucho. Había alquilado por internet una casita pequeña, a media ladera, con un balcón que miraba directamente al puerto. Era pequeña, sí. Un dormitorio y un salón con cocina. Muebles sencillos, de madera clara. Ni mármol, ni sofás de piel blanca. Estaba limpia, era acogedora y olía a mar. Tenía algo que el piso de lujo de mi hijo nunca tendría. Tenía vida. No deshice el equipaje. Dejé la maleta en un rincón. Abrí de par en par las puertas del balcón, dejando que la brisa del Cantábrico lo inundara todo. Saqué una silla de mimbre, me senté y me quedé mirando. Miré los pequeños barcos de pesca meciéndose en el agua. Miré a los marineros remendando sus redes, sus voces y sus risas resonando en el puerto. Miré a los niños corriendo por las calles empedradas. Me quedé allí sentada mucho tiempo, sin hacer nada, sin pensar en nada. Solo respiré. Inspiré el olor del mar. Expiré el aire viciado de los últimos 10 años. Las llamadas desesperadas de mi hijo, la mirada fría de aquella mujer, la falsedad de la vida en Madrid, todo se quedó atrás, haciéndose más y más pequeño, como un barco que se aleja del puerto. Por primera vez en muchos años, no esperaba una llamada. No esperaba un mensaje.
No esperaba que nadie se acordara de mí. Estaba sola. Y me di cuenta de que no daba tanto miedo como siempre había pensado. Daba paz. Los primeros días, solo caminé. Caminaba sin rumbo, subiendo las cuestas empedradas, perdiéndome por las callejuelas estrechas entre las casas de colores. Caminaba hasta el puerto y me sentaba en el espigón durante horas, viendo a los marineros remendar sus redes. Nadie me prestaba atención. Era una mujer invisible y, por primera vez en mi vida, esa sensación me gustaba. Una tarde cayó el orvallo, esa lluvia fina y constante de Asturias que lo envuelve todo en una neblina gris y silenciosa. Me perdí por una calle que no conocía y, de pronto, la vi. Escondida entre una panadería y una tienda de recuerdos, había una pequeña librería de viejo. El letrero de madera, descolorido por el salitre, apenas dejaba leer libros del mar. Empujé la pesada puerta de madera. Una campanilla tintineó suavemente. Dentro hacía calor y olía a papel antiguo y a café recién hecho. Había libros por todas partes, del suelo al techo, sin orden aparente. Era un desorden acogedor. Detrás del mostrador, un hombre mayor, de mi edad o quizá algo más, leía un libro con unas gafas gruesas. Tenía el pelo completamente blanco. Levantó la vista al oír la campanilla, me saludó con un leve gesto de cabeza y volvió a su lectura. No me agobió, no me preguntó qué buscaba. Y se lo agradecí. Vagué entre las estanterías, fingiendo mirar los títulos. ¿Busca algo en particular?, preguntó de repente. Su voz era grave, un poco ronca. No, respondí con sinceridad. No lo sé. Supongo que solo buscaba un sitio para resguardarme de la lluvia. Cerró el libro y lo dejó sobre el mostrador. Entonces ha encontrado el lugar adecuado. Aquí, la lluvia siempre es bienvenida. Señaló un sillón de cuero gastado que había en un rincón. Siéntese. Acabo de hacer café. Tómese una taza para entrar en calor. Dudé un momento, pero había algo en su mirada, una calma amable, que me inspiró confianza. Me senté. Me trajo una taza de loza, llena de café solo, humeante. Soy Miguel, dijo, tendiéndome la mano por encima del mostrador. Carmen, respondí, estrechando su mano. Era una mano grande, áspera, llena de callos. La mano de un hombre que ha trabajado toda su vida. Nos quedamos un rato en silencio, bebiendo el café. Era un silencio cómodo, no como el silencio tenso del piso de mi hijo. Usted no es de aquí, dijo él. Sonó más como una afirmación que como una pregunta. Nací aquí. Pero me fui hace mucho tiempo. ¿Ha vuelto a ver a la familia? Miré mi taza de café. El vapor me empañó las gafas. No, dije en voz baja. He vuelto para alejarme de mi familia. No pareció sorprendido. Solo asintió lentamente, como si fuera la respuesta más normal del mundo. A veces, dijo, volver es la única forma de poder seguir adelante. Y no sé por qué, pero empecé a hablar. Al principio con frases cortas, con dudas. Le hablé del crucero. De la llamada que oí sin querer. No era mi intención contárselo, pero las palabras salían solas, como el agua que rompe un dique. Le hablé de los últimos 10 años, de los cheques, de la soledad que sentía en mi propia casa. Miguel se limitó a escuchar. No me interrumpió, no me juzgó. Solo me miraba, y en sus ojos vi una profunda comprensión. Cuando terminé, me di cuenta de que estaba llorando.
Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, avergonzada. Perdone. No sé por qué le estoy contando todo esto. No se preocupe, dijo, con su voz suave. Mi mujer murió hace 15 años. Miró por la ventana, hacia la lluvia que seguía cayendo. No había pasado ni un mes cuando mis 3 hijos se sentaron a hablar. No para preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo. Se sentaron para discutir cómo vender la casa familiar y repartir el dinero lo antes posible. Me quedé sin aliento. Les dije que esa casa la había levantado su madre con sus propias manos. Cada rincón del jardín, cada ladrillo. Pero no me escucharon. Se giró para mirarme, con una triste sonrisa. Miraba los ladrillos, Carmen, no los recuerdos que había dentro. ¿Y qué hizo usted? Pregunté. Les di lo que querían. Acepté vender. Pero con mi parte del dinero, me vine aquí y compré esta librería. Y les dije, el día que aprendáis a verme como un padre, y no como un testamento, venid a buscarme. El corazón se me encogió. Su historia, su dolor, se parecían tanto a los míos. Salí de la librería cuando ya casi era de noche. Había dejado de llover. No había comprado ningún libro, pero había recibido mucho más. Por primera vez en 10 años, sentí que alguien me veía de verdad. No a la madre de Javier. No a la cartera andante. A Carmen. Esa comprensión era más cálida que el café. Y reforzó la decisión que había en mi alma. Había hecho lo correcto. Tenía que hacerlo. Por mí y por la memoria de Arturo. Pasó un mes en Cudillero. Empecé a tener una rutina. Por las mañanas iba al mercado, compraba el pescado fresco a los marineros que acababan de llegar. Por las tardes, me pasaba por la librería de Miguel. A veces no hablábamos, solo nos sentábamos a leer en silencio, cada uno en su rincón. Ese silencio decía más que muchas conversaciones. Empezaba a sentir que pertenecía a este lugar, o quizá, que empezaba a pertenecerme a mí misma de nuevo. Casi me había olvidado del teléfono móvil. Seguía en el cajón de la mesilla. Pero una tarde de martes, al volver de un paseo, sentí la necesidad de cargarlo. No para llamar a nadie, sino para saber la hora con exactitud. Cuando se encendió, el aparato vibró sin parar en mi mano. Decenas de mensajes, decenas de llamadas perdidas. Todas del mismo número, el de mi hijo. Miré la pantalla sin sentir nada. Deslicé el dedo por las notificaciones, leyendo por encima frases llenas de pánico: mamá, llámame, ha pasado algo muy grave, ¿dónde estás? No contesté. Iba a apagarlo de nuevo cuando la pantalla se iluminó. Era Pilar. Dudé un segundo, pero descolgué. Carmen, gracias a Dios que lo coges, dijo, con la voz agitada. Estaba tan preocupada. Estoy bien, Pilar. Estoy en mi tierra. Lo sé. Pero aquí las cosas no están nada bien. Me quedé en silencio, esperando. Tu hijo, Javier, está desesperado, Carmen. Volvieron del viaje hace 2 semanas. La primera semana no noté nada. Pero la semana pasada vino a tu casa, dando golpes en la puerta. Tuve que salir a decirle que te habías ido, que no sabía cuándo volverías. Apreté el teléfono con fuerza. Vino varias veces, continuó, bajando la voz como si temiera que la oyeran. Cada vez con peor aspecto. Con barba de días, la ropa arrugada. Los vecinos de su rellano me han contado que él y su mujer no paran de discutir.
Gritos que se oyen en todo el pasillo. Parece que ella le echa toda la culpa a él. Podía imaginármelo. Aquella mujer nunca admitiría su parte de culpa. Pero hay algo peor, Carmen. El otro día vinieron unos hombres de traje a buscarle. No parecían amigos. Hablaron en el rellano, en voz muy alta. Oí las palabras acreedores y quiebra. Quiebra. La palabra que Arturo, en toda su vida, nunca permitió que existiera en su negocio. Y ahora. El chico está hundido, dijo Pilar, con un tono de verdadera lástima. Ayer volvió a venir. Me dijo que tenía que encontrarte como fuera. Que necesitaba unos papeles o algo así. Y yo, Carmen, por la amistad y porque me dio una pena terrible, le abrí la puerta de tu casa un momento. ¿Le dejaste entrar? Pregunté, y mi voz sonó un poco más aguda. Solo un momento. Entró en el despacho de Arturo. Le vi revolver en los cajones del escritorio. Salió al poco rato, con las manos vacías y con una cara aún más desesperada. Me dio las gracias y se fue. Entonces lo recordé. En el cajón del escritorio de mi marido, donde guardaba las plumas y los sellos, había un fajo de postales. Postales de sus amigos. Y entre ellas, había una con una foto de la librería Libros del Mar de Cudillero. Se la había enviado Miguel hacía muchos años, cuando abrió el negocio. En el reverso estaba escrita la dirección. La había encontrado. Estaba segura. Gracias por avisarme, Pilar, dije, recuperando la calma. Y no te preocupes por mí. Sé lo que hago. Colgué. Salí al balcón. El sol empezaba a ponerse sobre el puerto. Las primeras luces de las casas de la ladera se encendían como luciérnagas. El mar estaba en calma. Una quietud extraña, que contrastaba con la tormenta que se había desatado en la vida de mi hijo. Supe que vendría. Tenía la única pista que podía llevarle hasta mí. Vendría aquí, y traería toda su desesperación y todo su caos hasta la puerta de mi casa. No sentí miedo. Solo un profundo cansancio. Pero sabía que la confrontación era inevitable. Y esta vez, no pensaba retroceder. Sabía que vendría. Era cuestión de tiempo. 2 días después de la llamada de Pilar, el cielo de Cudillero se tiñó de un gris plomizo y el viento del mar empezó a traer una humedad fría que calaba en los huesos. Se preparaba una buena tormenta. No me escondí en casa. Saqué mi silla de mimbre al balcón, me eché una manta de lana sobre las rodillas y me senté a esperar, mirando el puerto. A media tarde, vi aparecer un coche de lujo, negro y brillante, al principio de la cuesta. Parecía fuera de lugar entre las casas de colores y las furgonetas viejas de los pescadores. Avanzaba despacio, con torpeza, como un animal extraño en un territorio que no conoce. Se detuvo a unos metros de mi casa. Se abrió la puerta y bajó él. Yo estaba preparada, o eso creía, pero al verle, el corazón me dio un vuelco. No de lástima. De sorpresa. Aquel no era mi hijo, el hombre elegante y seguro de sí mismo. El que estaba allí, de pie bajo el cielo gris, era un desconocido. La barba de varios días le ensombrecía una cara chupada y pálida. La camisa de marca estaba arrugada y desabrochada en el cuello. Parecía 10 años más viejo. Se quedó un momento quieto, mirando a su alrededor, y entonces me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del aire pesado. No aparté la vista. Me quedé sentada, mirándole fijamente. Empezó a caminar hacia mí.
Daba pasos lentos y pesados, como si caminara por el fango. Y justo en ese momento, empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Grandes y frías. Y luego más y más fuerte. No se cubrió. Siguió caminando bajo la lluvia. Cuando llegó frente a mi balcón, ya estaba empapado, con el pelo pegado a la frente. El agua le resbalaba por la cara, mezclándose con algo más. Se detuvo al pie de los escalones, mirándome hacia arriba. No dijo nada. Movió los labios, pero no salió ningún sonido. Mamá, consiguió decir al fin, con una voz rota, irreconocible. Y entonces se derrumbó. Se arrodilló allí mismo, sobre las piedras mojadas, bajo la lluvia que arreciaba. Apoyó la cabeza en mis zapatos y empezó a llorar. No era un lloro silencioso. Eran sollozos que le sacudían todo el cuerpo, el lamento de un animal herido, de un niño completamente perdido. Yo seguí inmóvil. Mis manos se aferraban a los brazos de la silla. No alargué la mano para acariciarle el pelo. No le dije que se calmara. Le dejé llorar. Lo siento, mamá, perdóname, decía entre sollozos. Se ha hundido todo. La empresa, me reclaman el dinero. Sofía, dice que se va. No sé qué hacer. Mamá, ayúdame, por favor. Repetía las mismas frases una y otra vez, un torrente de súplicas y lamentos. Me contó la humillación, las deudas, las discusiones. Vació toda su miseria sobre mis pies, como si yo fuera el único lugar donde podía arrojarla. La lluvia caía a cántaros. El pequeño techo del balcón me mantenía seca, pero él estaba calado hasta los huesos. Le dejé llorar hasta que se vació. Hasta que su llanto se convirtió en un temblor silencioso. Hasta que se quedó allí, arrodillado, sin fuerzas. Solo entonces hablé. Mi voz sonó tranquila, pero cortó el sonido de la lluvia. Javier. Levantó la cabeza. Su cara estaba desfigurada por el llanto y la lluvia. Me miró como si no me reconociera. Le miré directamente a los ojos hinchados. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si era feliz? Se quedó helado. Su boca, que se abría para soltar otra súplica, se cerró de golpe. La confusión se dibujó en su rostro. Parpadeó, buscando en su memoria. Pero allí no había nada. Lo supe. Para él, mi pregunta no tenía sentido. Y su silencio, en ese momento, fue la respuesta más dolorosa de todas. Se quedó allí arrodillado, temblando en el charco de agua, mirándome. Mi silencio pareció asustarle más que cualquier grito. Levántate, dije. Mi voz no era una orden, era una constatación. Estás empapado. Se puso en pie con torpeza, las rodillas le flaqueaban. Daba lástima. Entra, continué. Busca un hotel en el pueblo y descansa. Date una ducha. Cuando tengas la cabeza despejada, hablaremos. Pero, mamá. No voy a hablar contigo en este estado, le corté. Vete. Me miró un largo rato, como si buscara en mí a la madre que recordaba, sin encontrarla. Finalmente, asintió, se dio la vuelta y se alejó bajo la lluvia, con la espalda encorvada. Entré en casa y cerré la puerta. No le vi marchar. Me preparé un té de jengibre bien caliente y me senté, intentando quitarme el frío que se me había metido en los huesos. Pensé que tendría tiempo. Que él necesitaría 1 o 2 días para serenarse. Me equivoqué. A la mañana siguiente, el cielo seguía nublado,
pero había dejado de llover. Estaba sentada en el balcón, leyendo, cuando vi de nuevo el coche negro y brillante al principio de la cuesta. Esta vez venía cubierto del barro del viaje desde Madrid. Y quien bajó no fue mi hijo. Fue ella. Aquella mujer. Llevaba un pantalón de tela color crudo, un abrigo de paño y unos zapatos de tacón de aguja. Caminar con eso por las piedras resbaladizas del pueblo era una locura. Iba perfectamente maquillada, sin un pelo fuera de su sitio, pero noté cómo apretaba la mandíbula. No traía paraguas. Venía a la guerra, no a resguardarse de la lluvia. Se acercó hasta el balcón y se detuvo en el último escalón, el mismo donde mi hijo se había arrodillado el día anterior. No lloraba. Me miró con unos ojos fríos y calculadores. «Hola, mamá», dijo. La palabra mamá, en sus labios, sonaba falsa. No respondí. Solo cerré el libro y lo dejé en la mesita a mi lado. Vio que no pensaba invitarla a pasar. Se cruzó de brazos. «Me ha llamado Javier. Dice que no quieres ayudar». «No tengo nada con lo que ayudar», respondí, con calma. «¿Entonces qué es lo que quieres?», preguntó directamente, sin rodeos. «¿Una disculpa?». «De acuerdo. Lo siento. Me equivoqué al decir lo que dije. Siento no haberte invitado al crucero». «¿Contenta?». Su voz no tenía ni una pizca de arrepentimiento. Parecía que leía los términos de un contrato. La miré. «Lo que yo quiero, Sofía, no puedes comprarlo». Fue la primera vez que la llamaba por su nombre de esa manera. Vi un destello de rabia en sus ojos. «¿Es por el dinero?», insistió. «¿Quieres que te lo devolvamos?». «Bien. Haremos un plan de pagos. Tardaremos, pero lo devolveremos». Me reí. Una risa corta y seca. El dinero nunca fue el problema. El problema es que ni tú ni mi hijo me habéis visto nunca como una persona. Solo como un banco. Y ese banco, querida, ha cerrado. «No puedes hacernos esto». Su voz empezó a subir de tono. «Es tu responsabilidad. Eres su madre». Mi responsabilidad era criar a un hombre de provecho. Está claro que en eso fracasé. Pero no pienso pasar el resto de mi vida pagando por ese fracaso. Se quedó en silencio, mirándome fijamente. Podía ver cómo su mente trabajaba, buscando un punto débil, una grieta por la que atacar. Y creyó encontrarla. «Si no vuelves», dijo, y su voz fue un siseo, «perderás a tu hijo y a tus nietos para siempre». Ahí estaba. La amenaza final. Su última carta. Pensó que me asustaría, que me derrumbaría como había hecho durante años. Pero yo solo la miré, casi con lástima. «Ya lo perdí hace mucho tiempo, Sofía», dije, y mi voz no tembló. «He venido aquí a recuperarme a mí, no a mendigar el cariño de un hombre que no sabe lo que vale su madre». Me levanté y me acerqué al borde del balcón, mirándola a los ojos. «Mi hijo puede elegir. Pero recuerda una cosa. Ese imperio que intentas salvar, esa empresa que usas como trampolín para codearte con la gente importante, se construyó sobre unos cimientos que pagué yo. Se construyó con el sudor y el honor de un hombre al que nunca respetaste». Vi cómo se contraía su rostro perfectamente maquillado. La máscara empezaba a romperse. «Vienes aquí, despreciando este pueblo, despreciando el pasado de esta familia. Pero vives del mismo legado que tanto desprecias. ¿No te das cuenta de la contradicción?».
No supo qué decir. Se quedó con la boca abierta, los ojos encendidos de rabia e impotencia. Se había quedado sin armas. Sus amenazas, sus negociaciones, no servían de nada. Porque yo ya no necesitaba nada de ella. Finalmente, se dio la vuelta bruscamente. Sin una palabra de despedida. Bajó la cuesta tambaleándose sobre sus tacones, casi cayéndose. Abrió la puerta del coche, entró y la cerró de un portazo. El motor rugió. Las ruedas chirriaron sobre la piedra húmeda al dar la vuelta con rabia y salió disparada, dejando tras de sí solo una mancha de barro y un silencio denso. Me quedé de pie, respirando hondo. El aire, después de la lluvia, estaba limpio. Había ganado. Pero no era una victoria alegre. Era una victoria triste y necesaria. No volví a Madrid enseguida. Me quedé en Cudillero 2 meses más, hasta que el frío del invierno empezó a morder de verdad. Necesitaba ese tiempo. Necesitaba que el olor a salitre se me metiera bien dentro, para no olvidarlo cuando volviera al aire seco de la capital. Cuando regresé, no avisé a nadie. Entré en mi casa, que Pilar me había mantenido limpia y cuidada, y sentí que volvía a un refugio, no a una prisión. Durante semanas, no supe nada de mi hijo. No le llamé, y él no vino. El silencio era total. Fue Pilar quien me puso al día, una tarde que nos tomamos un café en mi cocina. Han vendido el piso de Salamanca, Carmen, me dijo, removiendo el azúcar de su taza. El mes pasado pusieron el cartel de se vende y voló. Yo no dije nada. Solo asentí. Me han dicho que se han mudado de alquiler a un piso por Chamberí. Mucho más pequeño, por lo que cuentan. Y a ella, a tu nuera, casi no se la ve. Antes siempre andaba por el barrio, con sus bolsas de tiendas caras. Ahora parece que se la ha tragado la tierra. Pilar me miró, intentando descifrar mi expresión. ¿Y él? A él sí que le veo, continuó. Seo de casa todas las mañanas antes de las 7. Ya no con esos trajes suyos. Se pone vaqueros y una chaqueta de trabajo. El otro día me lo crucé y me saludó. Estaba más delgado, con ojeras, pero, no sé, Carmen, había algo diferente en su mirada. Ya no era un niño asustado. Pasaron los meses. El invierno dio paso a una primavera tímida. Y una tarde de sábado, llamaron a mi puerta. Al abrir, me encontré a mi hijo, de pie en el umbral. A su lado, cogidos de su mano, estaban mis 2 nietos, Mateo y Lucía. Él también me miró con esa expresión nueva. Cansada, sí, pero serena. Mamá, dijo, con la voz tranquila. Solo pasábamos por aquí. Los niños querían saludarte. No me pidió entrar. No me pidió nada. Me agaché para estar a la altura de los niños. Hacía casi 1 año que no los veía. Habían crecido. Abuela, dijo el pequeño Mateo, y me enseñó un dibujo que llevaba en la mano. Mira. Es la fábrica. En el papel había un edificio mal dibujado con un barco al lado. Papá nos está enseñando cómo lo hacía el abuelo Arturo, añadió Lucía. Nos deja poner las etiquetas en las latas. Dice que es nuestro legado. Levanté la vista y miré a mi hijo por encima de las cabezas de los niños. Él aguantó mi mirada. Vi en sus ojos el reflejo de todas las horas de trabajo, de todas las noches sin dormir, de todas las discusiones que me había contado Pilar. Vi el peso de la responsabilidad que por fin había decidido aceptar. Es un dibujo muy bonito,
le dije a mi nieto, y sentí un nudo en la garganta. Se quedaron solo 5 minutos. Fue una visita extraña, incómoda, pero real. Cuando se fueron, mi hijo solo dijo, «Cuídate, mamá». Y se marchó, llevando a los niños de la mano, caminando, no conduciendo uno de sus coches de lujo. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Me llevé la mano al pecho. El imperio de mentiras se había derrumbado, sí. Y sobre sus ruinas, mi hijo estaba intentando construir algo nuevo, algo pequeño y frágil, pero que por primera vez era suyo. Dolía. Dolía mucho verle así, ver todo lo que habíamos perdido para llegar a este punto. Pero también, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí una pequeña y temblorosa punzada de orgullo. Era el amargo precio de madurar. Pasaron otros 6 meses. Las visitas de mi hijo se convirtieron en una costumbre tranquila de fin de semana. No siempre, pero sí a menudo. Él y los niños. Nunca me pedían nada. Solo venían, se sentaban un rato en el patio, y hablábamos de cosas sencillas. Del colegio de los niños, de las flores de mi jardín. El silencio entre nosotros ya no era un abismo, era un espacio para respirar. Un día, él vino solo. Traía una carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, donde tantas veces le había servido el desayuno cuando era un crío. Su cara ya no era la de un hombre derrotado. Era la de un hombre que lucha. Abrió la carpeta. Dentro había papeles, números, gráficos. Un plan de negocio. La conservera, dijo. La he reestructurado. He vuelto a las recetas del abuelo. Producción más pequeña, pero de más calidad. He hablado con los viejos proveedores de la familia. Es difícil, pero estamos saliendo a flote. Estuvo casi 1 hora explicándome su plan. Hablaba con una pasión que yo no le oía desde que era un muchacho. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró. No quiero dinero, mamá, dijo, y su voz era firme. Quiero tu consejo. Quiero saber si mi padre, estaría orgulloso de esto. Me quedé mirándole, al hombre en que se había convertido mi hijo. Un hombre que ya no buscaba un rescate, sino una bendición. Y por primera vez en más de 10 años, vi en sus ojos al chico que le prometió a su padre que cuidaría de su legado. Sentí que las lágrimas me quemaban por dentro, pero solo asentí lentamente. Sí, Javier, dije en voz baja. Estaría muy orgulloso. 1 semana después, sonó el teléfono. Era un número de Asturias que no conocía. «Carmen», dijo una voz grave y familiar al otro lado. Era Miguel. «Hola, Miguel». «¡Qué sorpresa! Tengo una propuesta para ti», dijo, directo como siempre. «La librería crece. No doy abasto. Y he pensado, ¿te gustaría ser mi socia?». Me quedé en silencio, con el corazón latiéndome deprisa. «No tienes que decidirlo ahora», continuó. «Pero piénsalo. Cudillero te echa de menos. Yo te echo de menos». Colgué el teléfono con una sonrisa temblorosa en los labios. Esa misma noche se lo conté a mi hijo. Vi el miedo en su cara. «¿Te irías otra vez?», preguntó. «No me iría», le expliqué. «Me dividiría. Unos meses aquí, unos meses allí. Viviendo mi vida, pero sin olvidarme de la vuestra». Él me miró un largo rato, y luego asintió. Lo había entendido. Ahora escribo esto sentada en el balcón de mi casita frente al mar.
Hace 2 meses que soy socia de Libros del Mar. Paso la mitad del año aquí, en La Paz del Cantábrico, y la otra mitad en Madrid, cerca de mis nietos. Mi hijo y los niños vienen a verme a Cudillero cuando pueden. Paseamos por la playa, comemos pescado fresco y hablamos. Aquella mujer, su esposa, vino una vez. Estuvo casi todo el tiempo en silencio, mirando el mar. Pero antes de irse, me dijo algo que nunca esperé oír. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por no rendirse con nosotros. No respondí. Solo asentí. Hay cosas que ya no necesitan palabras. Mi hijo no es un hombre perfecto. Probablemente nunca lo será. Pero está intentándolo. Está aprendiendo a ser el hombre que su padre soñó. Y después de todo lo que hemos pasado, eso es suficiente. Y yo por fin he encontrado mi herencia. No estaba en las cuentas del banco ni en las escrituras de una fábrica. Estaba aquí. En el silencio del mar. En el respeto que me he ganado a pulso. En la libertad de ser, por fin y para siempre, solo Carmen. Y esa herencia, esa sí que no tiene precio. La historia de Carmen nos deja un eco profundo, una lección que resuena en el alma de cualquiera que haya amado hasta el punto de olvidarse de sí mismo. Nos enseña que el amor verdadero no se mendiga con cheques ni se paga con sacrificios que nos vacían por dentro. Nos recuerda que hay una línea muy fina entre ser necesitado y ser amado, y que nuestro valor como personas, como madres, padres o abuelos, no reside en lo que podemos dar, sino en lo que somos. A veces, el acto de amor más grande no es dar sin medida, sino poner un límite, es enseñar, aunque duela, que el respeto no se exige, se gana. Y que una familia que solo te busca cuando necesita algo, no es una familia, es un negocio que nos deja en la bancarrota emocional. El verdadero legado, como descubre Carmen, no son las propiedades ni el dinero, sino la dignidad y la fuerza para decir basta. Es el honor de ser fiel a uno mismo, a la tierra y a los principios que nos formaron. Esta historia nos demuestra que nunca es tarde para recuperar nuestra propia voz, para volver al lugar que nos vio nacer y recordar quiénes éramos antes de serlo todo para los demás. Es un viaje doloroso, sí, pero es el único camino hacia la paz interior y hacia la construcción de relaciones familiares basadas en la verdad, no en la conveniencia. Si este relato ha tocado una fibra en tu corazón, nos encantaría que compartieras tu reflexión en los comentarios. Cuéntanos, para ti, ¿cuál es la verdadera herencia que debemos dejar a nuestros hijos? Un abrazo sereno y cuídense mucho.